Hola, soy Darío y este video tiene como objetivo que aprendan a armar su primer equipamiento o ponfe o stick o simplemente palo de Jagger. ¿Sí? En este video vamos a hacer un stab, pero les voy a dejar las medidas para que puedan hacer tanto stab, mandoble o dual. Elegí hacer un stab porque es de las tres opciones la más difícil. En la hoja van a poder ver las tres opciones que hay. Todas las medidas que figuran en la parte que dice stab, mandoble o dual, que sería la ponfe, son medidas máximas, ¿sí? Lo ideal sería que no lleguemos a esas medidas. Y en la parte de arriba, donde dice la punta de la ponfe no debe tener alma rígida en los últimos 7 centímetros, se refiere a medidas mínimas. Por lo tanto, lo ideal sería que tuviera más de 7 centímetros, ¿sí? En donde termina la ponfe y va la zona de golpeo, que en el caso, por ejemplo, del stab sería donde hice los 90 centímetros de aislante. Y los pomos deben tener un mínimo de 3 centímetros sin alma rígida, ¿sí? El pomo sería la parte donde termina la caña más proximal a la zona de agarre. Entonces tenemos que la punta de la ponfe sería la parte más distal, ¿sí? O más cercana a la zona de golpeo, y la parte del pomo sería la parte más cercana a la zona de agarre. Bueno, ahora deben estar viendo las ponfes, ¿sí? O sticks de Jagger, todos los que hay. En este caso vamos a hacer únicamente, las opciones que hay para hacer son dos espadas cortas, que serían las duales, espada larga o mandoble, y bastón o staff, que sería el que vamos a hacer en este video. Los otros equipamientos sí son un poco más complejos de realizar, por lo tanto para arrancar vamos a centrarnos en estos únicamente. Las dos espadas está compuesta de 20 centímetros de zona de agarre. Recordemos que en la zona de agarre está ubicado el pomo y 65 centímetros de zona de golpeo. Recordemos que debe tener por lo menos 7 centímetros sin material rígido de donde termina la punta del equipamiento. Pues tenemos el mandoble, 40 centímetros de zona de agarre, es un equipamiento de dos manos, no se puede usar con una sola. 40 centímetros de zona de agarre más un metro de zona de golpeo. Y después tenemos el bastón o staff, que tiene 20 centímetros de zona de agarre, hasta 50 centímetros de zona de bloqueo, puede ser más corto, y 20 de zona de agarre y después 90 de zona de golpeo. ¿Sí? Se sitúa una mano en cada zona de agarre. Bueno, los materiales a utilizar van a ser 2 metros de aislante bajo pileta, ¿sí? Es el que es color azul o celeste, idealmente el de 0,5 centímetros y si no el de 1 centímetro, que también sirve. Eh, una cinta de embalaje, una caña de tacuara, se llama. Eh, la caña de tacuara, hay distintos tipos de caña. La que no es de tacuara es muy frágil, ¿sí? Se rompe muy fácil. Es más, si se tratan le ponen un pie encima, se rompe. No sirve para esto. La caña de tacuara es la que es muy similar, o es el bambú, ¿sí? Debe tener entre 6 y 0,5 centímetros de circunferencia. Estas medidas son para que si es de menos de 6 centímetros se va a romper muy fácil, ¿sí? Si es de más de 8,5 va a ser muy contundente. Así que vamos a mantenernos en estas medidas para que sea dentro de todo más fácil de hacer y que no nos encontremos con que capaz pegamos con el equipamiento y duele, ¿sí? Eh, Opcional, cinta aisladora para hacer el grip de la zona de agarre.
una tela liviana, puede ser de cualquier tipo, en caso de que quieran hacerle funda, en caso de que ustedes quieran proteger el equipamiento, que yo lo recomiendo, sí, pero por ahora, bueno, con este video apuntamos a lo básico, sí. El método, los métodos, el método de construcción, fíjense que es bastante minimalista, solo 3 materiales y va a ser bastante simple, buscando que salga bien, que se pueda usar, ¿sí? Herramientas de medición y corte, tijera y o cúter, lo que prefieran ustedes para cortar, cinta métrica que nos va a servir para delimitar tanto la zona de agarre, bloqueo, golpeo, ¿sí? En la caña. Cinta de costurera, esto es para medir la circunferencia de la caña, para corroborar, ¿sí? Que ninguna parte tenga menos de 6 centímetros y que ninguna parte se exceda de los 8,5 centímetros de circunferencia. Y el fibrón, ¿sí? Para marcar junto con la cinta métrica en la caña o en el aislante las medidas que vayamos a utilizar, que ahora voy a estar, ¿sí? Pasándolas. Una salvedad con respecto a las cañas. Las cañas las pueden conseguir, a veces hay cerca de las vías del tren, ¿sí? Si no, si tienen algún conocido con un cañaveral o un vivero, son bastante más comunes de los que uno creería. Y si no llegan a conseguir, pueden hacer, en caso de que quieran que quede de acorde al reglamento, pueden hacer espadas cortas con caños de termofusión, son los de agua color verde. Y si realmente no les interesa que quede que reglamentarias, es decir, que se puede usar por ejemplo en un torneo o para jugar la versión más deportiva del deporte, pueden hacer todas las ponfes, ¿sí? Con los caños estos de termofusión. Lo único que no van a cumplir con una regla, que es la regla del flecteo, ¿sí? Que es que el equipamiento no puede hacer un efecto de latigazo. Bueno, vamos con la dual. Arriba van a estar viendo las dimensiones de una dual terminada, las dimensiones máximas que puede llegar a tener. La medida máxima de una caña son 75 centímetros, ¿sí? La caña van a marcar 55 centímetros y después 15 centímetros. Estos 55 centímetros van a ser donde empiece la zona de golpeo. Recordemos, tiene que haber 7 centímetros en la zona de golpeo, por lo menos 7 centímetros, que no tenga caña al final de la ponf, ¿sí? Entonces, si yo dejo, por ejemplo, en este 55 más 7, ¿sí? Me va a dar 62. Tengo todavía un margen de 3 centímetros para agregar en caso de que quiera que esté más cerca de las dimensiones máximas. Y en los 15 centímetros de la zona de agarre, recordemos, tiene que haber 3 centímetros en el pomo sin caña, ¿sí? De la zona de agarre. Entonces, si yo dejo esos 3 centímetros, me voy a encontrar con que tiene 18. Si yo quiero, puedo agregarle un poquito más, así llega a las dimensiones máximas. Y en el aislante vamos a marcar 62, ¿sí? Que van a ser la zona de golpeo y 8 centímetros de pomo, ¿sí? Bueno, ahora vamos con el mandoble. El mandoble, la manera de hacerlo es similar, casi la misma que la dual, lo único que cambia son las medidas. Tiene 40 centímetros de zona de agarre y 1 metro de zona de golpeo en su extensión máxima una vez que la ponfe ya está terminada. La medida máxima de la caña que vamos a utilizar es 1,30, por lo tanto recomiendo que sea más corta. En este caso el ejemplo está con una caña de 1,25. Vamos a marcar 90 centímetros, que va a ser donde va a ir la zona de golpeo, y 35 centímetros de zona de agarre. Después en el aislante vamos a marcar 97 centímetros de zona de golpeo para que al pegarlo a la caña nos queden esos 7 centímetros, ¿sí? De base sin caña en el final de la ponf. Y después en el pomo 8 centímetros, que vamos a pegarlo más o menos, vamos a hacer
a los 4 centímetros de esos 8 vamos a ponerle cinta para envolverlo, así nos quedan otros 4 centímetros sin caña en la otra punta. Bueno, ahora vamos con el stab, que es similar, sí, al mandoble, lo único que tiene una zona de bloqueo entre medio que va acolchada. Son 20 centímetros de zona de agarre, 50 de zona de bloqueo, 20 centímetros de zona de agarre y 90 de zona de golpeo, en sus dimensiones máximas una vez que la ponfe ya está terminada. La caña, la medida máxima va a ser de 1,68, más de eso no se puede. Vamos a marcar 80 centímetros de la caña de zona de golpeo, 20 de zona de agarre, 47 de zona de bloqueo. Esta medida puede ser menor, ¿sí? Si yo quiero puedo dejarle 20 centímetros, 25 centímetros, ¿sí? Y después, por último, 15 centímetros al final de la caña de zona de agarre, que aquí es donde va a ir el pomo y tiene que llevar esos 3 centímetros sin caña al final de la ponfe. Entonces, en el aislante vamos a marcar 87 para hacer la zona de golpeo, que cuando lo pegue sí va a quedar 7 centímetros con aire, es decir, que no va a tener caña hasta la punta. 47 de bloqueo, puede ser incluso, no sé, 49. Yo recomiendo que sea un poco menos, porque si nos pasamos de los 50 ya, bueno, estamos haciendo que no cumpla con las medidas reglamentarias, que si lo vamos a usar para la escuela, sí, o para algo que no sea el Jagger deportivo propiamente dicho, pasa, no sucede nada. Y después 8 de pomo al igual que todos los otros equipamientos. Bueno, para arrancar vamos a cortar, ¿sí?, 3 partes de aislante, como habíamos mostrado en la imagen anterior. La primera va a ser de 87 centímetros, ¿sí? La segunda de 47 y la tercera de 8 centímetros. Una vez que ya lo hayamos marcado, lo cortamos, ¿sí?, estas 3 partes con una tijera o un cúter. Bueno, antes quiero aclarar que la caña que yo usé es reciclado de otra ponfe, sí, así que si ven más de una línea es por eso. Bueno, la primera línea que vamos a marcar es a 80 centímetros, ¿sí?, de la punta. Después vamos a marcar otra a 20 centímetros, que va a ser la zona de agarre. Después otra línea a 47 centímetros, sí, con respecto a la línea anterior, que va a ser la zona de bloqueo. Y por último, después de esos 47, vamos a marcar aproximadamente 15 centímetros, ¿sí?, que va a ser la otra zona de agarre del stab. Bien, antes de arrancar con el armado, ¿sí?, de la ponfe en sí, vamos a hacer algunas aclaraciones. La primera, ¿sí?, los bordes de la caña los voy a encintar bien, ¿sí?, para evitar que los bordes corten y raspen el material que vayamos a usar después para acolchonarla. Lo tengo que hacer en ambos bordes. Esta caña van a ver que tiene unos pedazos de cinta de esos porque la reciclé de otra ponfe, ¿sí? No necesariamente tiene que tener cinta acá o acá. Bien, el método que vamos a usar está más orientado a lo que es el Jagger escolar o Jagger formativo. Este equipamiento no va a ser destinado al Jagger deportivo en sí, así que va a haber algunas cosas que quizás no se hagan de la misma forma que cuando hacemos una ponfe para hacer el deporte en sí. Este método lo que busca es ser rápido, seguro, sencillo y requerir de pocos materiales. La caña que vamos a utilizar no debe tener más de 8 centímetros y medio y tampoco menos de 6 centímetros, ¿sí? Esto es para garantizar que no sea el golpe ni muy contundente ni demasiado frágil como para que se rompa. Para acolchonar el equipamiento vamos a utilizar aislante de bajo pileta de medio centímetro, ¿sí? Si no llegan a tener de medio centímetro, bueno, usan el de 1. Fíjense, es el aislante color azul, no blanco con plateado en el dorso, este azul o celeste. Preferentemente
la caña debe estar seca, ¿sí? Pero si no llegan a conseguir una caña que ya esté seca, pueden hacerlo también con caña verde. Siempre la parte más delgada de la caña va a ir en la zona de golpeo y la parte más gruesa de la caña va a ir en la zona de agarre o bloqueo, en este caso que vamos a estar haciendo un stab. Un detalle, si tienen que cortar una caña, ¿sí? No corten las ramitas serruchándolas, ¿sí? Agarran un palo, le pegan en el sentido contrario, un golpe seco, y eso las limpia y queda mejor que esto, que queda con dientitos que después desgasta el material. Bien, vamos a comenzar, ¿sí? Por el pomo. Vamos a dejarle 3 centímetros que no tenga caña, ¿sí? Una vez que ya lo medimos, vamos a poner un pedacito de cinta y a envolverlo. Lo vamos a envolver, ¿sí? Hasta que no se sienta la caña. Acá no hay una medida mínima con la que cumplir. Ahí está. Una vez que lo tenemos, vamos a poner otra cinta, ¿sí? Para que quede ya trabado. Bien, una vez que ya colocamos, ¿sí? La cinta, lo presentamos, ¿sí? Vamos a poner una tira a lo largo. Cortamos. Otra tira. Y una tercera tira. Lo apretamos, ¿sí? Para que tome la forma. Y después vamos a poner 2 tiras. Una en la parte del pomo y otra en la zona de agarre para que quede fijo. Acá se me juntaron 2 cintas, así que lo voy a cortar para que quede un poco más prolijo. Y nada, ahí está. ¿Sí? Que quede fijo. Bien. Les va a quedar acá un espacio, ¿sí? Vacío. Vamos a medir cuánto tiene. Después, con un pedacito que nos haya sobrado, vamos a hacer un cucurucho. Le ponemos cinta alrededor. Y lo ponemos dentro. La parte que sobre la vamos a cortar. Ahora, ¿sí? Con ayuda de un fibrón, vamos a hacer un círculo. Lo cortamos. El circulito, ¿sí? Que cortamos, lo vamos a poner de tapa para el pomo. Vamos a hacerle una cruz. Una cinta ahí. Otra cinta acá. Y después una alrededor. Ahí está. Apretamos un poquito para que tome bien la forma y ya no se mueve. Ahora vamos a hacer la zona de bloqueo. Recordemos que tenía 47 centímetros. Vamos a poner una cinta al principio, otra en el medio y otra al final. Y lo vamos a envolver, ¿sí? No es necesario apretar mucho. Lo envolvemos hasta que no se sienta la zona de la caña y que quede bastante diferenciado de la zona de agarre. Una vez que ya lo tenemos,
lo cortamos. Ahora colocamos unas cintas al inicio, en el medio y al final, ¿sí? Para presentarlo. Bien, ahora vamos a colocar la cinta al inicio, en el medio y al final. Para que no quede esto levantado, después le vamos a poner una tira así a lo largo. Bien, ahora al igual que hicimos en el pomo, vamos a poner una tira a lo largo. Nos fijamos que quede, ¿sí? Lo unimos a la caña. Otra tira. Lo unimos a la caña. Y por último, otra tira. Si es necesario, si no quedó lo suficientemente fijo, podemos poner una cuarta tira. Y ahora lo unimos a la zona de bloqueo. Y el otro extremo a la zona de golpeo, apretando bien la cinta. Y cortamos. Vamos a hacer lo mismo con ambas partes. Otra tira acá. Apuntamos la caña. Otra tira acá. Pegamos a la caña. Y otra tira. Ahora lo unimos a la zona de bloqueo. Y ponemos otra tira, apretándola bien. Así se fija a la caña. Y corroboramos que no se mueva, ¿sí? Si se mueve, procedemos a ajustarlo más todavía. Acá, por ejemplo, podría haber puesto otra tira, que es lo que voy a hacer ahora, ¿sí? Bueno, tuve que cambiar de mesa porque no entraba. Es 1,80 m de ponfe, así que no cualquier mesa entra. Traten de agarrar una mesa que puedan trabajar cómodos, ¿sí? Bien, vamos a hacer la zona de golpeo. Vamos a fijarnos, antes de fijarla, que tenga por lo menos 7 centímetros. El mínimo es 7, pero puede tener más. Una vez que ya nos fijamos que está bien, ahí empezamos a poner la cinta. Una. Acá no escatimen, porque esto tiene que quedar fijo, si no, no se va a poder... Se va a poder usar, sí, pero en el caso de que estemos con un torneo, nos van a decir que no se puede usar. ¿Sí? Con la cinta lo pegamos a la caña. Pusimos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y procedemos a envolverlo. Acá hay que envolverlo hasta que tenga 8 centímetros, ¿sí? Y no es necesario, es más, no lo aprieten mucho, porque si lo aprietan mucho, el golpe, ¿sí?, no va a tener como amortiguación. Y en vez de ser un equipamiento que busca no lastimar, va a ser un garrote. Bien. Acá ya casi estamos en la medida, ¿sí? Pero para asegurarnos, lo vamos a usar todo, ¿sí?
Ahí. Bueno, ahora vamos a fijarlo. Si ustedes quieren que quede de un menor diámetro, ¿sí? Lo que tendríamos que haber hecho es cortado el excedente. Yo quiero quedarme, no sé, justo en 8. Bueno, corto el resto, ¿sí? Por ejemplo, corto acá, todo esto. Ahora está por adentro esta parte, todo así. Y me quedo con lo que sí vaya a utilizar. Pero al menos para lo que es Jagger escolar o formativo o recreativo, les diría que busquen que los equipamientos sean lo más acolchonados posible. No está bueno que pegue, sí, que a la otra persona le duela, que se vaya con la idea de que es un deporte violento. Además que los equipamientos siempre se tienen que someter a testeo, en especial si estamos con chicos, por las dudas. Lo que más hay que corroborar es la parte del final de la caña, ¿sí? Eso es lo más importante. Cuando estemos allá en el profesorado, les vamos a hacer las correcciones y les vamos a mostrar cómo testear. Al menos ese testeo básico. Y de fijarnos que no duela. Bueno, acá sobró todo esto y se lo vamos a cortar. ¿Sí? Ahora quedaría unir esto, la zona de golpeo, a la zona de agarre. Y después, al igual que hicimos en el final de la zona de golpeo, hacer el cucurucho para que no quede el hueco y después ponerle una tapa. Bien, acá me quedó levantado, ¿sí? Entonces, para evitar eso, vamos a poner cinta. Nunca, pero nunca, envuelvan todo el palo en cinta, porque se vuelve un garrote. No amortigua nada los golpes. Y menos si usan cinta tipo americana o cinta multipropósito, porque ahí sí que duele. Ponemos una tira a lo largo, otra tira, y acá me parece que vamos a hacer por lo menos 4 tiras para que quede bien fijo. La tira. Ahora ponemos la cinta horizontal para que trabe en la zona de golpeo. Y otra cinta horizontal para asegurarla a la zona de agarre. Bueno, ahora vamos a proceder, sí, a hacer la punta de la zona de golpeo. Primero vamos a fijarnos en cuánto tiene que ser, ¿sí?, lo que vayamos a utilizar. Bien, ya lo medí, me dio más o menos 6 centímetros, ¿sí? Por lo tanto, como el mínimo es 7, ahora cuando termine de hacer esto les voy a mostrar lo que vamos a hacer con las tapas para que cumpla con la separación mínima de la caña y el final de la zona de golpeo que dice el reglamento. Recordemos, el mínimo es 7. Si quiero dejar 10, le dejo 10. Si es una confe que vaya a usar para entrenar, sí, para jugar el deporte como tal, mi objetivo es capaz participar en un torneo, bueno, tengo que tener cuidado de no pasarme las medidas totales.
Si las voy a usar para enseñarle a los chicos el deporte, no es necesario que tenga las medidas reglamentarias tal cual. Lo que sí es necesario es cumplir con las medidas de seguridad y a veces un poco más de lo que dice el reglamento. Bien, como tenía 6 centímetros, un poquito más, les voy a hacer 2 tapas o 3. Para que al agregárselas tengamos más de 7. Recordemos, este aislante que estoy usando es de medio centímetro. Entonces, si junto 3 tapas, voy a estar agregándole 1,5 centímetros. Vamos a poner cinta para unirlas. Ya está puesto, ¿sí? El cucurucho. Y le vamos a hacer la cruz. Literalmente. Vamos ahí. Cortamos. Y ponemos en la otra dirección. Y ahora forma horizontal, sí, para fijarlo a la zona de golpeo. Bueno, acá me parece que quedó un costadito, sí. Así que ahora lo voy a fijar más todavía. Puse una acá, pongo otra acá. Y ahora sí, finalmente tiene la forma que quiero y lo vuelvo a fijar. Bien, corroboramos las medidas, ¿sí? En caso que queramos este equipamiento para jugar un torneo, por ejemplo. No sé si se llega a ver. Tiene 89, ¿sí? El máximo es 90, así que estamos bien. Zona de agarre, 18. El máximo es 20, estamos bien. Zona de bloqueo, 47,5, casi 48. Máximo 50, estamos bien. La otra zona de agarre, 19. Máximo 20, estamos bien. No nos pasamos de ninguna medida, ¿sí? Ahora, opcionalmente, si pueden hacerlo, les diría que lo hagan. Para mejorar el grip, le vamos a poner cinta aisladora. Si no, le pueden poner, bueno, no importa. Pero yo prefiero que la lleve. Además, como en este caso, esto fue cortado mal, quedó ahí con un dientito que sobresale. Vamos a protegerlo un poco más y le ponemos este grip. Como ya les mencioné, no lo serruchen cuando agarran la caña, si tiene ramas, no lo serruchen así. Agarran un palo y le pegan en el sentido contrario y la arrancan y queda limpia, mejor que si lo hubieran serruchado y limado. Y se hace muchísimo más rápido.
nos fijamos que no duela, ¿sí? Esto lo tendríamos que haber hecho cuando presentamos, ¿sí? Antes de poner las tiras acá, hacer esta parte, golpear, ¿sí? Para fijarnos que no duela, pero como tomamos las medidas necesarias, ya sabía que no iba a doler, ¿sí? Nos fijamos si queremos que no se sienta la caña. Si se siente la caña, no se puede usar, ¿sí? Es así de sencillo. Pero tomamos las medidas necesarias, ¿sí? No escatimen con la cinta que le pongan en el extremo de la caña. Si quieren también pueden ponerle un pedacito de goma eva, creo que se llama esa cartulina, como de plástico que se compra en las librerías. O algún otro material, sí, que resguarde lo que vayamos a usar de protección, ¿sí? Para que con el tiempo no lo vaya comiendo y de golpe un día nos encontremos con que pega y pega la caña en vez de que pega la protección. Igual por eso les digo que siempre se realizan testeos y uno se va dando cuenta cuando va pasando eso. Así que nada, si quieren, opcionalmente, esto se le puede poner una funda, ¿sí? A mí me gusta ponerle funda, es bastante sencillo. Yo prefiero hacerlo con tela, no usen cinta, porque si yo uso cinta, esto lo apelmazo todo y queda hecho un garrote. Agarro una tira de tela, ¿sí? La envuelvo, la ponfe, ¿sí? La parte que vaya a ponerle la funda, la envuelvo, corto, coso, ¿sí? No tienen que ser grandes costureros. Lo doy vuelta y lo pongo al revés, ¿sí? Lo cosen todo así. Se da vuelta para que quede la costura para adentro. Después se pone y se le pone acá un cachito más de cinta, ¿sí? Envolviendo esa parte que sobró para que no quede expuesta y no se salga. Bien, otra opción, ¿sí? Si el jugador por comodidad prefiere un stab que sea más corto, lo que se hace es achicar la zona, ¿sí? De bloqueo. Después vamos a explicar por qué se hace eso cuando estemos ahí en la charla. Recordemos que las medidas dadas son máximas. Entonces, si yo quiero hacer un stab más cortito, puedo hacerlo, ¿sí? Porque me resulta más cómodo utilizarlo así. Les voy a mostrar las otras dos opciones que tienen para hacer. Van a ser un mandoble, ¿sí? En ese caso, en vez de tener 87 va a tener 97, ya que el mandoble tiene 1 metro de zona de golpeo, ¿sí? Y después el pomo, la medida del pomo es lo mismo. Más o menos unos 8 centímetros va a ser la tira que usemos. En el caso de las duales, ¿sí? Tienen 65, va a ser más o menos 62 centímetros la tira que vamos a utilizar. Y el pomo después es lo mismo.